Bueno, muchachos, esta semana, semana 6 ya del tercer periodo, nos corresponde hablar de números enteros. Números enteros en alturas y profundidades, es decir, vamos a revisar qué tan alto o qué tan profundo teniendo en cuenta los números enteros. Recuerden que los números enteros están formados por los enteros positivos en unión con los enteros negativos. Como saberes previos tenemos, supón que escuchas que el pronóstico del tiempo durante la próxima semana en la Antártica es que la temperatura mínima será de 8 grados bajo cero y la máxima de 4 grados bajo cero. ¿Qué tipo de prendas de vestir crees que usan los habitantes de esta zona? ¿Quién quiere participar? Uno solo, por favor. A ver, Michael, Steven Durán Ortiz. ¿Me puede repetir? Michael. Bueno, entonces, Laura Camila Villamizardi. ¿Por qué Laura? ¿Por qué usan rual? Laura Camila Zafra Villamizar. ¿Será que los muchachos y se conectaron solo los papás? A ver, ¿qué muchacho quiere participar? Ropa brigada. Yo soy el profesor. Oliver, profesor. Oliver. García Rodríguez. Cuéntame, Oliver. Ropa muy abrigada porque están encerrados. Cuando hablamos de grado bajo Ropa cero, muy ¿qué abrigada. está haciendo? Frío. Muy Frío. abrigada. Mucho frío. Está haciendo Muy mucho abrigado frío. porque está. Ok. Es una temperatura de los 17 grados centígrados. Están a 8 grados y 4 grados. La verdad, esta está habitada por llamadas esquimales, de fox, ballenas, y pues en todo momento que es un poco más fría que otra. Hablan de una temperatura mínima y una temperatura. Las estaciones son los días y prácticamente son de temperatura de máximo 5 grados centígrados. Por lo tanto, la gente utiliza ropa cálida. En análisis, vamos a considerar el nivel del mar. ¿Alguien me podría decir qué es eso del nivel del mar? Los que ya han leído. ¿Qué se imaginan que sea el nivel del mar? Es una medida referente al nivel del mar, profe. Ok, muy bien por Iron y por Oliver. Entonces, es hasta donde llega el agua. Referencia. Hay cosas por debajo y hay cosas por encima. Hasta el nivel
por donde llega el agua. Y eso pasa pues en las costas, donde estamos a nivel del mar. ¿Qué números relativos utilizarías para describir la posición de un helicóptero de rescate que se encuentra a 200 metros por encima del mar y del hundido que está a 500 metros por debajo del nivel del mar? El 0, profe. John Fred. Muy bien, entonces vamos a utilizar como referencia El número el 0. 0. Y vamos a poner por encima a 200 metros un helicóptero. Y por debajo, a menos 500, un barco, ¿cierto? Que se ha hundido. Entonces vamos a revisar esto cómo se hace. Primero, en los enteros existe un conjunto o punto de referencia que es el conjunto vacío, y ese es el 0. El 0 es una referencia donde se dividen los números positivos y los números negativos, que todos saben que los negativos están a la izquierda y que los positivos están a la derecha. Por lo tanto, creo que el que me hizo la pregunta, profe, pero ¿aló? Bueno, hizo la pregunta del año 0. Realmente no existe, es de Cristo y después de Cristo. Tampoco existe un año Cristo. Realmente se pasó de la era antes de Cristo a de una vez después de Cristo con el nacimiento como referencia del Salvador. Entonces, esa referencia se usa mucho para hablar de historia, de época, lo que pasó antes de Cristo y lo que pasó después de Cristo. Vamos a hablar de los ejemplos. Entonces, como ejemplo 1 tenemos más 1, más 2, más 5 y más 2, y coinciden con números naturales. Se pueden escribir con el signo o sin el signo, lo que quiere decir que son positivos. Números enteros y temperaturas. Si la temperatura es de 15 grados centígrados, se puede deducir que se está disfrutando de una temperatura agradable. Sin embargo, cuando se hace referencia a una temperatura, es conveniente añadirle el signo, ya sea positivo, en este caso, para indicar que la temperatura es de 15 grados centígrados, o negativo, si la temperatura es de grados bajo cero. En el ejemplo 2 nos hablan de una tabla donde se indican unas temperaturas que se registraron en ciudades del mundo. De acuerdo con la información, se puede deducir que fue en la ciudad de Praga donde hizo más frío y que la diferencia en temperaturas, entre la ciudad más cálida, que es Sevilla, fue de 18 grados. Tenemos que en Frankfurt estaba la temperatura ideal, es decir, ni baja ni por encima, ni por debajo. Ese es el conjunto vacío, Frankfurt. Madrid, 7 grados por encima. Sevilla, Ámsterdam, 8 grados bajo cero. Cuando hablamos de temperatura, casi siempre se lee así, 8 grados bajo cero, no se lee menos 8 o menos 4. Si hablamos de temperatura por encima, no se lee más 7, sino 7 grados. Bueno, números enteros y altitud. Cuando se quiere hablar de profundidad de una cueva o de profundidad del mar, se escribe un signo negativo delante de la cantidad de medida. Así, por ejemplo, un espeleólogo desciende a los lugares más profundos de la Tierra, mientras un alpinista asciende a los picos más altos.
y esas distancias se representan con números enteros. Entonces, para que lo tengan, los espeleólogos son las personas o son fascinadas por explorar cuevas. Y los alpinistas, pues lo contrario, les gusta conquistar los picos más altos. Ejemplo 5. Se afirma que un buceador está a 18 metros de profundidad. Se puede expresar que se encuentra a menos 18 m. Por su parte, si se dice que un avión vuela a 6.700 metros de altura, se puede decir que está a más 6.700. ¿Esto para qué indica? Signo positivo, profundidad con el signo negativo. 6. El punto más alto terrestre es el Monte Everest, con una altitud de 184 metros sobre el nivel del mar. Existe la fosa de las Marianas, en el Pacífico, que es el lugar más profundo de la corteza terrestre. Se halla a 11.000. Si se considera como punto de referencia el nivel del mar, estos dos extremos indicarían con los números relativos 1.884 y menos 11.000 metros respectivamente. No lo olviden, altura positivo, profundidad negativo. Ejemplo 7. Un metro de profundidad es sobre la superficie. Y se puede decir que el submarino se encuentra a menos 200 con respecto a la posición del barco. Ejemplo 8. Observa el significado de las siguientes expresiones. Es de 23 grados centígrados. El número 23 indica cantidad y grados centígrados cuando no tiene signo se asume sobre 0. Algunos peces nadan a menos 37 metros de profundidad. Entonces, ese signo menos deduce que es profundidad. Y 37 se refiere a la cantidad de metros que está del mar. Y eso indica, pues, que el pez es 37 metros. Un escalador se encuentra a 875 metros. Ese signo más nos informa que es un alpinista que está ascendiendo y que ya 875 sería la cantidad de metros que ya ha subido. El carro quedó estacionado en el piso -3. Es que hay un sótano y que en ese sótano hay 3 niveles y que precisamente este en el nivel más bajo, que sería en el piso -3. El saldo de la cuenta es 0. Cuando el saldo indica que nos hemos agotado los ahorros o que definitivamente ya retiró todo su dinero. Muchas referencias o es referencia a cosas. Si se lleva un registro de gastos, de ingresos y se registran positivo los ingresos y negativo. Esto es lo que se llama una contabilidad. Ejemplo 3. Mónica debe 150.000 pesos. Se debe registrar esta cantidad como menos 150.000. Mientras que si ella gana 300, la cantidad se registra más 300.000. Entonces, las entidades bancarias llaman a los registros positivos
y a los registros negativos débitos. Es decir, cuando usted retira, se debita en su cuenta. Cuando usted ahorra, se vuelve un crédito en su cuenta. Ejemplo 4. Juan vende un carro por 20 millones en efectivo y el resto a 20 días. La forma de registro mediante una cuenta se puede hacer de la siguiente forma. Esto es para que ustedes empiecen a revisar lo de contabilidad. Entonces, primero deben crearse unas cuentas que todos conocen con el nombre de cuentas o cuentas T. En este caso hay ventas, hay efectivo en caja y hay clientes. El primer paso, se abre la cuenta de ventas por 20 millones. Se abre una cuenta de caja, efectivo 5 millones. Y se abre otra cuenta de clientes, que sería como cuentas por cobrar. Entonces, efectivo en caja tenemos 5. Clientes 15 millones y eso nos deduce que hay 20 millones en este lado de la derecha, que es el haber, y 20 millones en los lados de la izquierda, que es el debe. El número rojo indica una salida que podría indicarse como menos 20. Muestran entradas que podrían notarse como 20 millones también. Iguales, y es lo que hacen todos los operadores. ¿Qué se elabora? Un comprobante. Entonces aquí ya tenemos un comprobante de la venta o factura, donde están las cuentas, que está en el debe, que está en el haber, y esto es lo que utilizarían ustedes en caso de estudiar contabilidad. Ahora sí, pasemos a lo que les interesa a todos ustedes, que son las actividades. Entonces, la participación. Lo primero que dice es cada evento y usa un número relativo para indicarlo, considerando como referencia el año 0. Entonces vamos a hablar de las épocas antes de Cristo. ¿Qué pudieron averiguar sobre Pitágoras? ¿Cuándo nació Pitágoras? En el año 569 antes de Cristo. En el año 569 antes de Cristo. El tablero. Ok, 569 antes de Cristo. ¿Cuándo fue la batalla de Boyacá? En el año 1819, pero de ella Después de Cristo. 1819. 1819, ok. Después de Cristo, profe. Ok, después de Cristo. ¿Cuándo fue la caída del Imperio Romano? En el año 476 después de Cristo. 476. ¿Cuándo fue el nacimiento de Cristo? En el año 1. Eso. Año 1 de la era cristiana. Así se conoce. ¿Cuándo fue la invención de la escritura? En el año 2600 antes de Cristo. ¿500? Sí, señor. Antes de Cristo. De choque 75 antes de Cristo.
75. Bueno, En internet sale que fue en el 2600 antes de Cristo. eso precisamente entonces. ¿Cómo creen ustedes que pudo escribir el Antiguo Testamento? Hablando del catolicismo, ustedes saben que existe un libro sagrado, que es una colección de libros, y nosotros lo llamamos la Biblia. Sí, Laura, el Antiguo Testamento es antes de... Entonces, para poder escribir escritura, ¿cierto? Ya la habían inventado. Lo que pasa es que de pronto no estamos actualmente con equipos, pero sí existían una serie de papiros. El papiro es un papel más gruesito que fue inventado mucho antes de Cristo. Tenemos letras. Eso fue creado, como decía su compañero, en el 2600 antes de Cristo. Si hablamos de referencia, tenemos que hablar de signos negativos y de signos positivos. ¿Cuáles llevarían signo negativo y cuáles llevarían signo positivo? John Freddy, cuéntame. O sea, espera una pregunta, o sea que si en los números negativos el número más grande es el menor, o sea, por decir 476 antes de Cristo es mayor que 2600 antes de Cristo. Si hablamos de punto de referencia, el nacimiento de Cristo, tenemos que colocarle a ese 476 signo que. ¿Me escuchas? Negativo. Hola, Positivo, porque es que el nacimiento de Cristo lo hace más a la derecha. Entonces, todo lo que sucedió después del nacimiento es positivo. Pasó antes del nacimiento es negativo. Si lo hacemos en una recta de tiempo, nos quedaría más o menos así. Por acá en el 2600 antes de Cristo se inventaron los chinos, creo que es a los que se les aduce a la civilización china la creación de los papeles y por tanto, pues inventores de la... Por acá fue lo que pasó. Nació Pitágoras, ¿verdad? Un gran filósofo. Nació por este lado. Nació Cristo por aquí. En el año 1. Y ahora por acá en el 400 algo. No, recuérdeme. caída del Imperio Romano. Fue los romanos y ese imperio cayó y se crearon
una serie de ciudades. Otros imperios empezaron a reemplazar al Imperio Romano. Y por acá fue la batalla de ¿qué? Boyacá. Y eso fue hace poquito, ¿no? Sí. 9. De pronto, los que todavía cuenten con visa pueden contarles más sobre el tipo de vestimenta y el tipo de armas que existían en la época. El Imperio Romano, como ustedes lo pueden ver en muchas películas, utilizaba mucho lo que eran estos armaduras, escudos, lanzas y espadas, que eso fue también en la época de Cristo. Pitágoras nació en una de las ciudades más, diría, en su época, un gran filósofo, donde tuvo muchos discípulos. Este señor Pitágoras no, no contaba con armas, al igual que Cristo. Eran unos grandes pensadores, discípulos. Y por acá, en el 2600, que decían que se inventó la escritura, ustedes pueden deducir el tipo de vestimenta. Todavía no se contaban grandes manufacturas o grandes fábricas de textiles. Entonces, la gente utilizaba más bien unas formas como de sotana o de pieles. Bueno, eso para que tengan como referencia. Entonces, aquí decía que había que tomar como referencia el nacimiento de Cristo y que todo lo que estuviera por acá era negativo porque sucedió antes y que todo lo que estuviera por este lado era positivo porque sucedió después. Eso era lo que había que hacer en el primer punto. Pasemos al PDF. El segundo punto decía, expresa cada dato como un número entero. Un buzo se encuentra a 30 metros. ¿Cómo lo escribiríamos? Cuéntame, Laura Camila. A Laura. menos 30, profesor. Sí, a menos 30. ¿Por qué? Porque es bajo el mar. Sí, señor. Muy bien. Entonces, los buzos siempre deben estar por debajo del agua, es decir, por debajo del nivel del mar. Por lo tanto, se escribiría menos 30 metros. Ahora, Andrés retiró de su cuenta 200,000 pesos. Menos 1000. Menos, exacto. Él hizo un débito, por lo tanto es menos 200,000 porque lo retiró. Ahora, la temperatura descendió hasta 8 grados bajo cero. Cuéntame, Karen. José, ¿quieres participar? Es menos 8. Sí, señor. Menos 8 Porque Pongan el estamos. audio otra vez. bajo cero. Me consignaron en mi cuenta 200,000 pesos. ¿Quién? 200. 200,000. Eso, más 200,000 por una cuenta. O sea, tengo más 200,000. La temperatura normal del cuerpo es de 37 grados. Más 37. Más 37 porque es una temperatura por encima de... Ahora,
El último, la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar es de 100 grados. Más 100, profe. Más 100 está por encima. Es decir, cuando no conocemos la referencia, leemos contextualmente toda la frase para ver de qué nos hablan. Por ejemplo, acá colocaron un bus que se encuentra a 30 metros, pero nosotros sabemos que los buses necesitan estar del nivel del mar. Y acá la presión del agua a nivel del mar es de 100 grados. Como nos ponen de referencia el nivel del mar, ya sabemos que es positivo, 100 grados centígrados. Pasemos al punto 3. Observen la tabla en la que se muestran los movimientos bancarios en pesos de una cuenta. Una frase para cada movimiento que incluya. ¿Quién me colabora? Natalie también está Profe, ¿hay participando en el colaboración? chat. No, profe, Juan José. Cuéntanos esa cuenta. Pues, profe, yo hice esta oración. El 15 de marzo retiraron 20.000 pesos. Sí. Otra, el 22 de marzo hicieron mercado de 50.000 pesos. El 30 de marzo retiraron 14.000 pesos. El 12 de abril compraron útiles de aseo con 90.000 pesos. Y el 28 de abril retiraron 45.000 pesos. ¿Qué va a pasar el 22 de marzo y el 12 de abril? Juan José, entonces, ese 22 de marzo y el 12 de abril, ellos, si hablamos de una cuenta, lo que hicieron fue consignar. Podríamos hablar más bien no de comprar. Por ejemplo, por decir algo, hizo una venta de helados y su ganancia de 1.000 pesos fue ingresada a la cuenta. ¿Por qué le digo esto, Juan José? Porque como estábamos hablando era de cuenta bancaria, está muy bien las frases y las fechas. Tener en cuenta que los débitos son retiros que yo hago y los créditos son consignaciones o que puedo hacer personalmente o que otras personas me hacen cuenta. Entonces, la fecha del 22 de marzo hubo consignaciones y las fechas 15 de marzo, 30 de marzo y 28 de abril hubo retiros, que puede ser, como dijo Juan José, para gastos en compras útiles o cualquier otra cosa. Vamos ahora con el punto 4. Observe la figura. Con un número entero las posiciones de cada persona con respecto al nivel del mar. Lo quiero hacer. Empecemos, Juan. ¿Dónde está Erika? Erika está más de 1 metro sobre el nivel del mar. Bien. Don Freddy, ¿dónde está Raúl? Raúl está a menos 1 metro bajo el nivel del mar. Y Pedro está a menos 3 metros bajo el nivel del mar. Eso así es, ¿cierto? Eso es lo que está en la figura, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, señor. Joel, cuéntame. Profe, esto que no hay preguntas. Ok, bueno, Joel.
Pasemos ahora entonces al punto 5, que decía juicio de valoración afirmando si es verdadero o falso. El conjunto de los números naturales está contenido en el de los enteros. Verdadero. Verdadero. Bien. Stephanie y Juan José, ¿verdadero por qué? ¿Cuáles son los números naturales? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un recorderis de conjuntos naturales o el conjunto de los números naturales y deben ser positivos enteros, por lo tanto, es verdadero. Ahora, la segunda, ¿cero es un número entero negativo? Falso. Falso. Falso, ¿verdad? Laura, Stephanie, todos los que están participando, es falso porque el cero es una referencia, por lo tanto, ni es negativo ni positivo. ¿El conjunto de los números enteros positivos es igual al de los naturales? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero, Stephanie? ¿Por qué? Stephanie. Bueno, parece que se cayó la comunicación con Stephanie, pero sí es verdadero porque como les decía, los naturales son enteros positivos. El conjunto de los números enteros positivos es igual al de los naturales. La última, el conjunto de los números enteros es la unión del conjunto de los negativos enteros. Verdadero. El Guerrero. Pedraza. Ok. Vamos a hablar ahora de resolución de problemas. Punto 6. Un helicóptero que vuela a una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar deja caer un objeto que se hunde 8 metros. Preguntas. ¿Qué número entero representa el nivel del mar? 0. Está dentro de los números enteros, pero no es ni negativo ni positivo, pero representa el... Segunda, ¿qué distancia separa el helicóptero del objeto una vez que se sumerge? La distancia entre los dos es de 1508 metros. Sí, señores, 1508 metros. Esa es la distancia entre el objeto y el helicóptero. Última, si el fondo del mar, el helicóptero lanza el objeto, tiene una profundidad de 25 metros, ¿qué distancia hay entre el objeto y el punto más bajo de ese lugar? La distancia es 17 metros. ¿Seguro, Joel? Revisemos. En el punto donde el helicóptero lanzó el objeto, tiene una profundidad de 25 metros. ¿Qué distancia hay entre el objeto y el bajo de ese lugar? ¿Quién quiere participar? Portilla.
¿Será Giancarlos? Señor. Bueno, vamos a hablar en el tablero. Hay dos posibles respuestas a esa pregunta porque faltó información. Primero, desnivel y ahora por acá está el señor helicóptero. Bueno, ustedes hacen helicópteros más bonitos. Digamos que él dejó caer algo. Ahora, el del mar, que está a 0. Por acá hay una profundidad y había un dato de que cayó un objeto y la distancia es de 1500 metros. Eso fue el primero, ¿verdad? Ahora, por acá dice que el helicóptero siguió y ahora lo lanzó y a donde lo lanzó hay 25 metros de profundidad. Ahora, si el fondo del mar, en el punto donde el helicóptero lanza el objeto, tiene una profundidad de 25 metros, ¿qué distancia hay entre el objeto y el punto más bajo de ese lugar? Hay una primera parte donde dice que el objeto se hundió 8 metros, que la distancia en altura era 1500. Y bueno, ustedes ya dijeron que era 1508. Ahora, después decía que si había 25 metros, si yo lanzo el objeto acá y nos pidiesen la distancia del objeto al helicóptero, 225. Pero, ha sido, como está aquí en el dibujo, que haya caído acá, que se mantenga ahí y que de pronto más abajo siga la profundidad. O sea, profesor, la respuesta correcta es 1525. Quedó acá, pero el punto más bajo está acá, entonces sí, la distancia entre el punto más bajo y el objeto sería de 17 metros. Es decir, cayó acá el objeto, pero el fondo, lo que hacemos para descubrir dónde está. El profesor saca un montón de respuestas y luego vuelve a empezar a hacerlo y dice que cambien la respuesta. Y ya dirá cuál dijo quién es. John Freddy, ¿me preguntas? El profesor, es que no sé cuál es la respuesta, porque es que ahí habían varios números y estoy en duda. Bueno, por eso les dije que fuera 25, sumergió 25 metros, entonces daría 0, porque si el objeto cayó ahí, si ahí cayó el objeto y ahí mismo en la profundidad de 25, pues entonces sería 0, porque si aquí está el objeto y ahí está el nivel de profundidad, la distancia es 0 metros. Y lo posible es que el objeto esté por acá encima
que no haya caído a lo más profundo. Y esa sería la distancia hay entre el objeto ustedes pueden asumir que el objeto quedó por encima, como esta, donde usted que el objeto cayó al punto más profundo. Quería explicar que las dos son válidas. Depende cómo se contextualice. Ahora, evaluación del aprendizaje. Muchachos, nos mueve esta figura de temperaturas donde nos dicen la medida en grados Celsius y grados Fahrenheit. Tipos de medida de temperatura. Existe Celsius, que son también llamados centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Las tres formas de medir temperatura. En este caso, nos presentan la ebullición del agua y la fusión de hielo en Celsius y en Fahrenheit. Preguntas. ¿En qué temperatura las dos escalas coinciden? Yo ya envié mi taller. ¿Vieron el PDF? ¿Verdad? La pregunta es, Profe, Giancarlos, ¿puedo que la presentación? ya vamos a terminar, Giancarlos. Bueno, muchachos, si ustedes se pueden dar cuenta, es acá en la parte fría, a los 40 grados bajo cero, donde las escalas de Celsius y Fahrenheit coinciden. Coinciden en 40 menos 40. Eso, en menos. Segunda pregunta, si en cierta región del desierto la temperatura de 20 grados centígrados a 40 grados centígrados, ¿cuál fue la variación en Fahrenheit? 54 grados a 104 grados. Eso, Joel, muy bien. Simplemente la que pasa de 20 a 40, comparándola con la de Fahrenheit. Bueno, muy bien, muchachos. No les envié videos porque este trabajo pues era más de lectura. Entonces espero todos sus talleres. En lo que resta de la mañana ya puedo, si no hay preguntas, yo creo que lo pueden enviar todo Sí, para señor. ir a las calificaciones. Este es taller 6. Por favor, el viernes verifiquen la plataforma del modo. Chao, profe. Plataforma del modo donde están enviando los que tengan pendientes para que me los hagan llegar a la mayor brevedad posible. Buen día para todos. Gracias, profe. Profesor, que Chao, duerma. profe, gracias.